nosotros estamos listos para escuchar la palabra de la mañana, este cierre de lo que ha sido este programazo del día de hoy. El pastor Luis Berríos, pastor de la Iglesia Bautista de Country Club, viene para compartir una palabra de Dios como todos los viernes. Dios le usa en gran manera con una palabra contundente para finalizar esta semana, recibir un fin de semana y comenzar una nueva semana el próximo lunes para la gloria del Señor laboral, ¿verdad? La semana laboral. Y en medio de todo este tiempo que hemos estado viviendo de COVID y de todo esto, hemos estado recibiendo una palabra poderosa. Y gracias al pastor Luis Berríos. Pastor, la paz de Dios, buenos días. Buenos días, Dios bendiga a nuestra audiencia, Jesús, a ti también, a cada uno de los compañeros y compañeras y los hermanos y hermanas que también se unen para darle seguimiento a la programación de Tertu Hablemos. Estamos contentos de poder estar acá una vez más con la intención de entregar lo que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones. Pastor, y estamos deseosos de escuchar lo que Dios ha puesto en tu corazón a través de su Espíritu Santo, y nosotros vamos a recibir la palabra de Dios con todo nuestro corazón. Así que, pastor, que el Señor le use con grande poder. Adelante. Amén, que así sea. Yo te doy gracias, Padre, por esta oportunidad. Te pido que tu Espíritu Santo dirija esta palabra que vamos a compartir y que si hay necesidad de añadir algo más, estamos abiertos a esa voz de tu Espíritu para seguir entregando lo que necesita escuchar tu pueblo. La gloria es para ti en el nombre de Jesús. Amén. Quiero en esta hermosa mañana desarrollar un pensamiento bajo el tema preparando el camino para el Mesías. Preparando el camino para el Mesías. Y quiero partir de la conversación, o más bien la palabra que le dio el ángel que visitó a Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y lo que le declara en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versos 15 al 17. Allí dice, hablando del niño que habría de nacer, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Sabe? Los versículos que acabo de leer describen la misión de Juan el Bautista. Él tenía que preparar el camino para la venida del Mesías, pero ese preparar el camino incluía unos detalles. Y cuando analizamos los detalles de la misión de Juan, podemos concluir que la iglesia tiene que hacer lo mismo para preparar el escenario para el regreso del Mesías. Así que quiero compartir algo sobre esto, de los detalles en relación en qué consistía la misión de Juan el Bautista y cómo luego lo relacionamos con la responsabilidad de la iglesia en el tiempo que estamos viviendo. Mire que el ángel que habló con Zacarías le dio a entender que ese niño que nacería, si usted lee el contexto, sabrá que ellos ya eran de edad avanzada, su esposa era estéril, no había podido tener hijos, pero ellos tenían esa petición. Y entonces el ángel llega para decirle, Dios ha escuchado tu oración y aquí viene la respuesta. Y le habla y le da a entender que ese niño que habría de nacer venía con un propósito. Y mi hermano y mi hermana, yo creo que cada niño, cada niña que es concebido viene con un propósito divino. Todos. No importa las circunstancias a través de las cuales se da el hecho de que una mujer quede embarazada, no importa cuáles sean las circunstancias, si Dios permitió ese embarazo dentro de esas circunstancias, hay un propósito de Dios con ese ser que lleva en el vientre. Por eso es que la iglesia no promueve el aborto en ninguna de las etapas del embarazo. No estamos de acuerdo con eso. ¿Sabe qué? Hoy en día, en algunos contextos se está legislando hasta el punto de llegar a decir que la mujer tiene el derecho sobre su cuerpo, y aún en la última semana, en la semana 40, si no quiere dar a luz a ese muchacho, lo puede abortar. A ese nivel están llegando últimamente el ser humano asesinando seres humanos
en este caso los bebés que están por nacer. Así que la iglesia del Señor no promueve, no favorece en ninguna manera el aborto. Pero sin embargo, el ángel que habló con Zacarías le dijo que aquel niño, al cual llamaría Juan, venía con un propósito. Y quiero volver a ir sobre esos versículos, pero quiero leer la versión de la traducción al lenguaje actual. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios. No tomará vino ni cerveza, y el Espíritu Santo estará con él desde antes que nazca. Este niño hará que muchos de Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios. Llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con los hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, y este punto es bien importante, preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Preparará al pueblo de Israel para recibir al Mesías. Así que el ministerio de Juan el Bautista tenía una visión con unas funciones específicas, lo que implica que aunque pudiera tal vez hacer alguna que otra cosa, había al menos 5 tareas que no podía dejar de hacer. Y yo voy a enfocar a resaltar esos detalles. En los versículos que leímos, vemos que dentro de la función de Juan tenía que hacer que muchos se convirtieran a Dios. Que el del pueblo de Israel, esa gente que estaba viviendo lejos, separado de Dios, se acercara a él. En el verso 16, allí lo dice. Y usted sabe que cuando comenzó Juan su ministerio, muchos de los del pueblo de Israel allá venían hacia él para arrepentirse y ser bautizados. Otro punto que menciona las funciones de lo que debería hacer Juan es preparar el camino para la primera venida del Señor. Y ya usted sabe que el mismo Jesús testificó que él era un tipo de Elías y que había venido para preparar el camino para la venida del Señor. Juan cumplió con eso. También tenía la responsabilidad de predicar para hacer posible que hubiera reconciliación entre padres e hijos. Juan cumplió con esa tarea de proclamar. Y el punto 4 de esos versículos que leímos allá habla de que tenía que preparar a un pueblo que estuviera dispuesto para recibir al Mesías, que estuvieran conscientes, tal vez en aquel contexto habían pasado por alto, aunque sí esperaban la venida del Mesías, no estaban tan pendientes de ese asunto porque aparentemente había habido una desconexión desde el último profeta que había habido, que se registra en el contexto del Antiguo Testamento, hasta la aparición de Juan. Aparentemente había un silencio de parte de Dios y el pueblo pues seguía haciendo su vida como si nada y había pasado por alto la promesa de que vendría el Mesías. Así que Juan tenía la responsabilidad de preparar al pueblo para que tuviera esa expectativa de recibir al Mesías que habría de venir. Ahora bien, otra cosa que Juan hizo, que aunque no se menciona en estos versículos, sí fue parte de su ministerio, era que como profeta tenía que denunciar toda injusticia y pecado, no importando de quién se tratara. Y usted, el que ha leído la Escritura, sabe que Juan cumplió con esa parte a nivel ministerial. Y a mí me parece, que es donde yo más quiero enfocarme, que esa función, ese propósito, esa tarea, también le corresponde a la Iglesia del Señor hoy en día. Yo creo fielmente, mi hermano, que la iglesia llena del Espíritu Santo tiene que predicar para hacer que muchos se conviertan al Señor. De la misma manera que Juan tenía esa responsabilidad, yo creo que el Señor delega a la iglesia la responsabilidad de predicar las buenas nuevas de salvación a todo ser humano y hacer que la mayor cantidad de personas posible puedan venir a los pies de Cristo, ser alcanzadas para el reino. Lo segundo que quiero mencionar es que la iglesia tiene la tarea, la responsabilidad de que preparar el camino para la segunda venida de Cristo. De la misma manera como Juan el Bautista preparó el camino para la venida del Mesías la primera vez, ahora le toca a la iglesia seguir anunciando el mensaje de que Cristo viene, de que Cristo vuelve, aunque haya quien no lo quiera aceptar, aunque haya quien piense que eso no va a ocurrir, que estamos hablando de cosas que son más bien utópicas, que eso nunca va a ocurrir. La iglesia tiene la responsabilidad de seguir anunciando que Cristo va a volver, que tiene que enviar ese mensaje a toda la humanidad. Lo tercero que tiene que hacer la iglesia es predicar un evangelio de reconciliación.
no solamente entre padres e hijos, también la reconciliación del ser humano con Dios. A la iglesia se les ha encomendado la palabra de la reconciliación. Tenemos que compartir un mensaje que sea una buena noticia y que provoque reconciliación entre los seres humanos y entre los seres humanos y Dios. Esa es tarea de la iglesia que debe ejercer, no la podemos pasar por alto. La otra cosa que es donde yo quiero hacer más énfasis es que tenemos la tarea de preparar un pueblo dispuesto, deseoso, que anhele la venida del Señor. De la misma manera, como dice el versículo 17 allá del Evangelio de Lucas en el capítulo 1, donde dice que Juan tenía la tarea de preparar un pueblo dispuesto para él. Y cuando buscamos en la Nueva Traducción Viviente, era un pueblo dispuesto y deseoso de ver la venida del Mesías. Yo creo que en este tiempo la iglesia tiene la tarea, la responsabilidad de preparar un pueblo que esté deseoso, que esté dispuesto, que anhele la venida del Señor. Y a mí me parece que la iglesia de hoy tiene un corazón, corrijo eso. A mí me parece, y es mi opinión personal, que la iglesia de hoy no tiene un corazón dispuesto, deseoso y anhelante de que el Señor venga. Vivimos de una manera que no demuestra que deseamos que el Señor venga. Resulta curioso que para el primer siglo de la era cristiana, los creyentes vivían con esa expectativa. En un momento dado, el apóstol tuvo que amonestar a gente dentro de la iglesia en Tesalónica que habían decidido no trabajar porque posiblemente pensaban que Cristo iba a venir. ¿Y para qué? Yo estoy esperando que Cristo venga. Y entonces no estaban trabajando y él tuvo que, en su segunda carta, hacerle referencia al detalle de que antes de que Cristo viniera, se tenían que cumplir unas señales y les exhorta a que trabajen para que obtengan el sustento. Entonces, es curioso que, sin embargo, vivimos en un tiempo, hoy en nuestra generación, vivimos en un tiempo donde tenemos evidencia tras evidencia del cumplimiento de señales que nos anuncian que la venida de Cristo está más cerca que nunca. En contrario a aquel tiempo donde había gente que estaba en expectativa de que Cristo viniera y estaban dispuestos a no hacer nada porque si Cristo va a venir ya mismo, ¿para qué yo me voy a poner a trabajar? ¿Para qué yo me voy a poner a hacer cosas si el Cristo ya va a venir? Contrario a aquel tiempo que no se estaba dando cumplimiento tan seguido de señales que anunciaban la venida de Cristo, ahora en nuestro tiempo, hoy más que nunca, somos testigos de uno tras otro y de cumplimiento y recumplimiento de señales que nos anuncian que la venida de Cristo está cerca. Pero según mi apreciación, los cristianos de hoy en día no demostramos con nuestro comportamiento que anhelamos la venida de Cristo. No lo demostramos. Vivimos para el aquí y para el ahora. Se predica mucho de prosperidad y de que mientras más posesiones tengas, más bendecidos somos. A mí me resulta un poquito curioso ese detalle porque hay un montón de gente hoy en día que no ponen un pie en ninguna iglesia de ningún contexto y económicamente viven bien y tienen muchas propiedades. Así que tendría que decir que esa gente son súper espirituales. Si seguimos la línea de pensamiento que mientras más bendiciones, más posesiones yo tenga, mientras más riqueza yo acumule, más bendecido soy. Hay que tener cuidado con eso, porque entonces nos estamos enfocando en el adquirir, en el obtener, en más tener, sin pensar el detalle de que Cristo va a venir. En un momento dado, Jesús utiliza una parábola y habla de un hombre que cuando fue a ver todo lo que tenía, la cosecha, era tan grande que dijo, wow, no me cabe en los graneros que tengo. Los mandó a derribar, los hizo más grandes y guardó todo lo que tenía ahí y dijo, alma, muchos bienes tienes acumulados para muchos días, olvídate de este asunto, regocíjate, come y bebe y olvídate lo demás. Pero oyó una voz que le dijo, donde Dios le dijo, necio, esta noche vienen por tu alma y lo que has acumulado, ¿de quién será? Entonces, también Jesús dijo de que le vale al ser humano que acumule tantas ganancias, tantas riquezas, si se pierde su alma. Entonces, a veces nosotros nos estamos enfocando tanto en adquirir. Y yo he dicho en otras ocasiones que la señal que algunos cristianos tienen de ser bendecidos por Dios es que tenga una buena casa, tenga un buen carro, tenga una buena familia, tenga un buen empleo, que gane buen dinero. ¿Y dónde está mi relación con Dios detrás de todo eso? Para decir,
Esas son señales de que soy bendecido. Y me parece que por mucho tiempo la iglesia ha caído en esa dinámica de seguir viviendo sin la expectativa de que Cristo va a volver. Cuando Jesús habló del regreso o de su regreso en Mateo 24, hago referencia a los versos 37 al 51, utilizó parábolas e hizo comparaciones sobre el comportamiento de los creyentes y los incrédulos en los últimos días. Si usted lee allí, va a ver que allí dice que como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Y como en ese tiempo se casaban, se daban en casamiento y seguían haciendo su vida como si nada, hasta que vino el diluvio. Y el Señor está haciendo una comparación con el comportamiento, la actitud de la gente en aquel tiempo, con la actitud de la gente en los tiempos finales que avecinaban o que anunciaban que Cristo estaba cerca. Y a mí me parece que la iglesia en nuestro tiempo está viviendo. Nos hemos desenfocado. No es que todo el tiempo no esté diciendo que Cristo viene, pero ya casi no se anuncia el hecho de que Cristo va a volver. Esa es mi preocupación, que la gente, los creyentes, sigan viviendo para el aquí y para el ahora sin la expectativa de que Cristo va a volver. Y es responsabilidad de la iglesia preparar a un pueblo dispuesto, anhelante, deseoso de la venida del Señor. Y cuando Jesús está hablando en esos versículos, allá en el versículo 48 dice, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir. Y a mí me parece que directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, eso es lo que está demostrando mucha gente dentro del cuerpo de Cristo con su comportamiento. Vivimos pensando que el Señor tardará en venir. Voy más lejos. Puede haber quienes ni siquiera creen que Cristo vaya a volver. Escuchen lo que dice o lo que está escrito en el último capítulo del libro de Apocalipsis, en el capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Escuchen lo que dice. Voy a compartir una selección de versículos. El versículo 12 dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Verso 13, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Verso 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Verso 16, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz, el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y dice en el verso 20 de Apocalipsis 22, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. En un momento dado, el escritor de la carta a los Hebreos le dice en el capítulo 10 y les exhorta diciendo, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Y eso es creando expectativa. No es para crear temor, no es para crear una sensación de miedo, sino para decir, el Señor cumplirá su promesa. La iglesia tiene que seguir hablando y declarando que Cristo va a volver y preparar un pueblo que esté dispuesto, deseoso de que Cristo vuelva. De la misma manera como Juan lo tenía que hacer o lo hizo para preparar un pueblo dispuesto para recibir al Mesías en su primera venida. Ahora bien, un quinto punto que quiero resaltar es que de la misma manera como Juan tenía que ejercer una función profética, la iglesia tiene que levantar la voz profética en el tiempo que estamos viviendo, aunque haya quienes no le guste. Y eso es algo que la iglesia tiene que tomar decisiones. O nos congraciamos con la gente para que no se molesten y que nos vean con buenos ojos, o decimos como Pedro y Juan cuando los amedrentaron para que no hablara más en el nombre de Cristo, juzgad vosotros qué es mejor hacer, si obedecer a Dios
antes que los hombres. Y yo creo que nosotros como iglesia debemos decidir a quién o con quién queremos congraciarnos. O nos congraciamos con el Señor y obedecemos lo que Él dice que tenemos que hacer, o nos congraciamos con la gente para que no se moleste con nosotros. No es que nosotros vamos a estar utilizando un mensaje de ataque, de juicio, ni de condena, ni de estar juzgando a nadie. Pero en el amor de Cristo somos llamados a denunciar lo que delante de Dios no está bien, gústele a quien le guste o quien no le guste. Esa es tarea de la iglesia del Señor y tenemos la responsabilidad de preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Que Dios te bendiga, Jesús. Ahí estamos. Ciertamente, pastor, una palabra poderosa como siempre, tocando el corazón y la fibra de cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude, pastor, a poder cumplir con la palabra y poder ciertamente llevarla a la acción y que la palabra que ha sido dada no vuelva atrás vacía. Pastor, antes de finalizar esta jornada, nos gustaría que ciertamente usted pueda lanzar y compartir una palabra de oración para que esta palabra, ciertamente que se ha compartido, nuevamente, repito, no vuelva atrás vacía. Adelante, pastor. Señor, seguimos en adoración y en actitud de agradecimiento delante de ti. Pedimos que de manera especial, como dice tu palabra en Isaías capítulo 55, que tú apresuras tu palabra, que tu palabra no tornará atrás vacía, sino que saldrá y hará aquello por lo cual tú la enviaste. Permite que nuestros corazones estén dispuestos, estén anhelosos y deseosos de recibir esa palabra para que dé frutos a 30, 60 y a 100 por uno. De igual manera, Señor amado, pido que por medio de tu Santo Espíritu nos sigas inquietando a aprender y a entender que Cristo va a volver y que tenemos que preparar un pueblo anhelante y deseoso, que estén en la expectativa de la venida del Señor, que trabajemos mientras el día dura, pero con la conciencia de que Cristo va a volver, que sigamos haciendo lo que tenemos que hacer mientras tenemos la oportunidad, sin olvidar de que tenemos que estar listos, porque el día ni la hora nadie lo sabe, pero tú vendrás, tal vez como ladrón en la noche, en un abrir y cerrar de ojos, y queremos ser de aquellos y aquellas que estén dispuestos, listos, deseosos, viviendo en la santidad que tú demandas de nosotros, para que así podamos estar listos para el encuentro con nuestro Señor. Gracias, Padre, por eso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido pastor, nuestra amiga Madeleine nos dice alaba por esa palabra. También la pastora Angelique Acevedo nos presenta, déjame poner un poquito más grande aquí, ahí está. Nos dice la pastora Angelique Acevedo, cuando pregunten quién eres, podrás decir que eres aquel que da anuncio en el desierto. Yo quiero ser esa persona que anuncia su venida. Un abrazo, pastor, para la gloria del Señor. Linda esa palabra. Así que, pastor, ¿cómo la gente puede comunicarse con usted luego de escuchar esta linda palabra? ¿Cómo la gente puede conectarse con su ministerio? Bien, nosotros estamos en la pastoral de la Primera Iglesia Bautista de Country Club. Tenemos en la página de Facebook de la iglesia, tenemos cultos los domingos en la mañana desde las 10. Allí estamos celebrando cultos de adoración al Señor de manera presencial, pero también transmitiéndolos por Facebook. Y los miércoles estamos dando estudio de la palabra, estamos desarrollando el tema de la importancia de las manifestaciones del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y hablando de eso, de los dones. Entiendo que es un tema interesante que estamos tratando de educar sobre el mismo y allí puede usted comentar y puede comunicarse con nosotros, dejarnos mensajes y nosotros nos comunicaremos para poder pues ayudar en lo que podamos hacer. Así ya lo ha hecho gente que nos escribe y nos pide que nos comuniquemos con ellos y lo hemos estado haciendo. Así que estamos a las órdenes y siempre decimos que toda gloria le pertenece a nuestro Señor. Pastor, sabe que le amamos y le agradecemos que ciertamente como todos los viernes seas canal de bendición para bendecirnos de manera poderosa con una palabra directo al corazón. Gracias, pastor, por bendecirnos. Bendiciones. Hasta luego, mi hermano. Un abrazo, pastor. La paz del Señor.